Ateos, explicaciones racionales. Los ateos dicen cosas chistosas como: los ateos no creemos en Dios porque nosotros los ateos inventamos y creamos la ciencia, y con la ciencia hemos encontrado explicaciones racionales a las cosas, y por tanto no necesitamos tonterías como andar creyendo en Dios. Ay, estos ateos me matan de risa. ¿Cómo no pueden entender algo que es tan básico? A ver, ateos, ¿quiénes son los primeros en negar una razón detrás de las cosas? Pues los ateos, quienes se la pasan burlándose, mofándose, atacando, despreciando, desprestigiando y negando que haya una razón, Dios, detrás de las cosas. Pues los ateos. Entonces, qué bueno que encuentres explicaciones racionales. Bravo, felicidades. Pero si estás negando una razón detrás de las cosas, pues lo que deberías esperar más bien es no encontrar explicaciones racionales a las cosas. Entonces, creo que algo no te está cuadrando, ateo. Los que en verdad proponen la razón. Bueno, los que proponen una razón detrás de las cosas, pues más bien son los teístas y los deístas. Le dan tanta importancia, tanta realidad, tanta prioridad a la razón, que hasta le dan un nombre y una existencia propia. Se llama Dios. Quienes se la pasan proponiendo, afirmando y defendiendo una razón detrás de las cosas, un diseño inteligente, una inteligencia, pues los teístas y los deístas. Y de hecho, por cierto, ¿de quién la defienden? ¿De quién defienden la razón, la inteligencia, los diseños inteligentes? Pues justamente los defienden de los ateos, que los atacan todo el tiempo maliciosamente. Entonces, los teístas y los deístas proponen que hay una razón, Dios, que crea un diseño racional, el cosmos, y luego te dice, bueno, pues usa tu razón para estudiar ese cosmos racional que hizo esa razón, porque la razón lo permea y lo abarca todo, lo rige y lo gobierna todo. En cambio, los ateos proponen que no hay una razón ateo, no Dios, no razón detrás de las cosas. Por tanto, no hay un diseño racional. El cosmos es una tontería irracional y absurda. Pero eso sí, en su doble estándar te dicen, usa tu razón para estudiar ese cosmos irracional que no tiene ninguna razón detrás de él. Te dicen, estudia todo como si la razón lo permeara y abarcara todo, como si gobernara y rigiera todo, aunque luego la niegues y la ataques por la espalda. Mentirotototototatea. Desde luego el ateísmo no inventó la ciencia, obviamente. La ciencia occidental nace en un ambiente judocristiano y de ateísmo griego. Estaba el judaísmo, el cristianismo, el teísmo griego, y ahí es donde nace la ciencia occidental. De hecho, los ateos odian que les recuerden que los padres fundadores y primeros científicos pues eran todos teístas. Pero bueno, no puedes negar los hechos, tu historia y tus raíces solo por tu fanatismo ateo. Claro, evidentemente sí puedes, no es correcto, racional e inteligente, pero bueno, de que pueden hacerlo, pueden hacerlo. ¿Por qué la ciencia nace del teísmo? Bueno, porque los teístas son los que proponían que había una lógica, una razón y una inteligencia detrás de las cosas, alias Dios. Por tanto, era obvio, esperado y deseado encontrar explicaciones racionales a las cosas. Son los teístas los que buscaban deliberadamente encontrar explicaciones racionales a esta magnífica creación racional divina. Entonces, encontrar explicaciones racionales no es opuesto al teísmo. Encontrar explicaciones racionales no es demostración en contra del teísmo. Es lo obvio, esperado y deseado desde el teísmo. Encontrar explicaciones racionales de un diseño racional que se los puso una razón. ¿Por qué la ciencia no podría nacer en un ambiente ateo? Pues porque a quién se le ocurriría estudiar metódica y sistemáticamente una tontería. ¿Quién estudiaría un caos estúpido esperando encontrar explicaciones racionales? ¿Quién intentaría buscarle sentido a un cosmos sin sentido? ¿Quién le buscaría orden, reglas y leyes a un cosmos azaroso y desordenado? ¿Quién le buscaría lógica a una realidad ilógica? ¿Quién le buscaría inmateriales matemáticas a una realidad material? Entonces, solo a un ateo se le ocurriría usar el estudio metódico y sistemático, ciencia, de una realidad lógica, coherente, racional, geométrica, ordenada y regulada por leyes cifradas en complejas ecuaciones matemáticas, para negar un diseño inteligente. Solo a un ateo se le ocurriría usar las explicaciones racionales para negar una razón detrás de las cosas. Pero Archie, la religión está en contra de la razón, porque la Iglesia Católica se pone la razón. En primer lugar, el cristianismo no es la religión, solo es una de tantas manifestaciones de la religión. El catolicismo tampoco es todo el cristianismo, solo una parte. Y la Iglesia Católica no es todo el catolicismo, solo es la institución humana que pretende regular la versión católica del cristianismo.
Aún así, si fuera verdad que el ICAR está en contra de la razón, ¿por qué carajos el mismísimo racionalismo nace de un católico educado por jesuitas, René Descartes? Entonces, bueno, quizá el teísmo, diferente a lo que te quieren mentir y hacer creer los ateos, pues es una mente fértil para hablar de lógica, razón, sentido, matemáticas, geometría analítica, por ejemplo, astronomía, ciencia. Al menos eso nos dicen los hechos históricos, en contraposición a la fantasía atea. Claro, como es suelo fértil, pues también nacen hierbas indeseables. También recordemos que al ser humano, en general, le cuesta trabajo cambiar de paradigmas, aunque los ateos quieran hacer creer que es algo típico de la religión y no algo general del ser humano. Por ahí tengo un video que se llama Inercia Cognitiva, donde hablo de ese tema. Y bueno, también está aunado a que en tiempos antiguos, pues el conocimiento estaba en construcción y el ser humano aún era más primitivo, obviamente ha cometido varios errores. Pero bueno, desde el teísmo nace todo esto, pero desde el ateísmo no nace nada. Es tierra muerta y seca que no produce absolutamente nada. Dado que la ciencia y la razón jamás hubieran nacido en un ambiente ateo de locura abyecta, pues a los ateos solo les queda robárselas. Por eso los ateos también sacan argumentos como religión y ciencia están peleados. Debes elegir entre fe o razón. Si no hubiera habido religión, entonces la ciencia y la razón hubieran logrado avances mucho antes y todos viviríamos mejor. La religión asfixió a la ciencia. Los ateos inventan una pelea inexistente entre ciencia y religión, cuando la religión técnicamente es la madre de la ciencia. En el fantástico mundo de los ateos, por un lado está la religión, que es la fe, y por otro lado está el ateísmo, que es la ciencia, la razón, la lógica, según ellos. Pero, como acabamos de ver en este video, pues la ciencia más bien nace en un ambiente teísta y se sostiene mejor en un diseño inteligente que en un caos estúpido. Los ateos, los teístas, proponen la razón y los ateos la niegan. Las explicaciones racionales solo son esperadas desde el teísmo. Y lo mismo pasa para la lógica. Si quieren, por ahí tengo otro video que se llama Lógica versus ateísmo. Entonces, bueno, si realmente todo esto pertenece al teísmo, ¿qué es lo que en verdad propone el ateísmo? Si la fe, la ciencia, la razón, la lógica están sustentadas en la religión, en Dios y en el diseño inteligente, ¿qué es lo que está proponiendo el ateísmo? Pues obviamente lo que propone el ateísmo es desesperanza y fatalismo, caos, locura, desorden, irracionalidad, una realidad ilógica. Pues básicamente desde el ateísmo, el cosmos y la vida son accidentes absurdos que no sirven para nada, que no van en ningún lado y solo se dan a lo bruto y sin sentido. Eso es lo que en verdad está proponiendo el ateísmo. Entonces, no es de sorprenderse que quieran robarse todos los frutos del teísmo y luego, irónicamente, pretender ponerlos en contra del teísmo. Intentan usar la razón en contra de la razón, intentan usar la inteligencia en contra de la inteligencia, intentan usar la lógica en contra de la lógica. O sea, si la realidad es lógica, racional, coherente, matemática, geométrica, temporal, espacial, relativa, etc. Y la lógica, la razón, la coherencia, las matemáticas, la geometría, el tiempo, el espacio, las relaciones son cosas mentales. ¿No será acaso que la realidad tan solo es una construcción mental? Además de ladrones, pues son ladrones torpes porque no saben revender los diamantes robados. Así los ateos se roban los discursos de los teístas que han sido heredados por sus raíces teístas que tanto odian y tanto desprecian y que algunos hasta llaman el mal del mundo. Hasta algunos usan términos que la programación neurolingüística teísta de su cultura y su tiempo colocó en sus mentes, porque el teísmo no solo se refleja en términos como adiós, de adiós, o ojalá, de ojalá, sino en conceptos completos y paradigmas que afectan nuestras conductas. Incluso la misma libertad, igualdad y justicia son imposibles sin el soporte del concepto de un alma metafísica libre. Por ejemplo, si realmente creyéramos que solo somos cerebros deterministas, pues ¿de dónde hubiera salido eso de la libertad y la igualdad? Entonces, todas estas cosas las repiten los ateos como pericos, sin darse cuenta de dónde vienen y sin darse cuenta que pierden todo significado. Claro que tienen significado, pero cuando tú te lo robas y lo pones desde el ateísmo, ya no tiene significado. La libertad no tiene significado en el ateísmo si solo eres un cerebro determinista. Entonces, todo esto nace en el teísmo. Por ejemplo, la búsqueda de la verdad y el conocimiento, el amor del conocimiento nace en el teísmo. ¿Por qué? Pues porque en el teísmo la verdad y el conocimiento son bellos, son estéticos, son buenos, son éticos, te llevan a lo divino, a la santidad, a la iluminación, al crecimiento, te dan poder, te hacen libre. Desde el teísmo, la búsqueda de la verdad y el conocimiento, el estudiar, el usar la razón, usar la lógica, ordenar, clasificar, etc.,
es una tarea loable y noble, es la búsqueda del bien y la belleza misma. Estudias una magnífica obra divina, porque cuando tú lo sepas todo te vas a dar cuenta de lo increíble que es. Claro, ahorita vivimos en ignorancia y no alcanzamos a entender todo, pero buscamos saber porque entendemos que la verdad va a ser lo más bello, lo más bueno, lo más noble y lo más grandioso que vamos a encontrar. Entonces los ateos repiten lo mismo, pero en el ateísmo pierde todo sentido, todo propósito y significado. ¿Por qué? Pues porque en el ateísmo la verdad y el conocimiento ya no son bellos. La verdad es que todo es un desorden absurdo a la deriva, es una obra demencial que nadie escribió. No son, la verdad y el conocimiento no son buenos, no son éticos. Básicamente solo somos seres accidentales de conductas aleatorias. Tampoco te llevan a lo divino, a la santidad, a la iluminación, te llevan al oblivion eterno y al fatalismo. No te dan poder, te dicen que solo eres un impotente autómata biológico a mitad de un titánico cosmos sin misericordia, ciego y de fuerzas incontrolables. Ya tampoco te hacen libre, porque solo eres un cerebro determinista, donde todas tus conductas son resultados de procesos fisiológicos. Por eso los ateos están llenos de videos de el yo es ilusión, que el libre albedrío es ilusión, que solo somos mecanismos, órganos formados a base de ciegos golpes evolutivos, etc. Entonces, desde el ateísmo, la búsqueda de la verdad y el conocimiento son una pérdida de tiempo que no te llevan a nada. ¿Quién se le ocurre buscar sentido a una vida sin sentido? Buscar el orden a un caos, tratar de entender con la razón una vida irracional, usar la lógica para intentar comprender una realidad ilógica. Es una tarea absurda. Si estás estudiando una burrada cósmica, ¿de qué te sirve? Desde el ateísmo no existe tal bien ni tal belleza. Son meras ilusiones consoladoras, ingenuas de los torpes deístas. Bueno, eso es lo que dicen los ateos. Así los ateos repiten los discursos teístas para alabar la verdad, la ciencia y promover su búsqueda, pero todo su significado quedó pervertido y distorsionado. Los ateos no buscan la verdad, los ateos no buscan entender, creen que ya tienen la verdad y creen que ya tienen el entendimiento. La verdad desde el ateísmo es que todo es una accidental tontería que se dio a lo menso, no sirve para nada y no va a ningún lado, no hay dioses, ni almas, ni futuro. Vaya, tanta supuesta ciencia, lógica y razón para llegar a tan tremenda conclusión absurda. Así los ateos en su locura pretenden construir lógica, razón y ciencia sobre una tontería absurda. Mientras tanto, los teístas, pues apoyamos la lógica, la razón y la ciencia en Dios, que es la mismísima lógica y razón de las cosas. Pero Archie, no hay ni una sola prueba de la existencia de Dios. Ah, pero los ateos encontramos explicaciones racionales a todas las cosas. Pues no serán justamente esas explicaciones racionales la evidencia, entre otras tantas, de una razón Dios detrás de las cosas. El asunto nunca fue la falta de evidencia, sino la incapacidad de ver o entender lo que tienes enfrente. Así que bueno, ojalá hayan entendido, sayonara, y nos vemos a la próxima.